Hola, buenas tardes. Hoy es jueves 14 de mayo. Estamos transmitiendo desde Palacio Nacional la segunda conferencia para informar acerca de los programas de El Bienestar. Agradecemos mucho a todos los que nos están viendo por televisión, por redes sociales y a los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy. El día de hoy tenemos como invitada a la secretaria del Bienestar nuevamente, a María Luisa Albores, y a la subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel. Como platicamos el día de ayer, la dinámica de estas conferencias es poder ir viendo todos los días un programa de El Bienestar. El día de hoy veremos el tema de pensión para adultos mayores. La idea es que este espacio permita informar, saber cómo funcionan los programas, quiénes son los beneficiarios, cómo llegan estos apoyos y que permita también este diálogo circular. Antes de iniciar y darle la palabra a la secretaria del Bienestar, permítanme únicamente retomar 4 puntos importantes que platicamos el día de ayer que nos acompañó Gabriel García, coordinador de los programas del Bienestar, y la secretaria Albores. Se platicaba de la estrategia general y cuáles son las diferencias con gobiernos anteriores. Decíamos que un principio rector de esta estrategia es que los programas ven a las personas como sujetos de derechos. No son dádivas, no son concesiones, son derechos. Un segundo punto que tratábamos es el acercar el gobierno a la gente, el llegar a todo el territorio nacional. Y 2 elementos principales: el censo del bienestar, este ejercicio que se realizó a través de los servidores de la nación, tocando puerta por puerta. Se informaba el día de ayer que se llegó a 26 millones de domicilios y se realizaron 55 millones de cuestionarios. Y también en la estrategia de acercar el gobierno a la gente, el hecho de contar con los centros integradores, estas puertas únicas que están distribuidas en las diferentes regiones del país. Un tercer punto es el tema de los apoyos directos, sin intermediarios, que no exista esta posibilidad de que los apoyos se queden en el camino, como sucedía anteriormente. Y finalmente, un cuarto punto que responde a la pregunta de dónde se financian estos programas. Si no hay aumento en impuestos, si no hay mayor deuda. Y la estrategia que ha consistido para financiar estos programas son 2 principales objetivos. 1, eliminar por completo la corrupción, y 2, eliminar los privilegios en el gobierno. Y esto va desde bajar los salarios de la alta burocracia, los altos salarios, acabar con los lujos, los viajes privados, los guardaespaldas y todo eso que ha venido permitiendo el hoy contar con estos programas ya consolidados. Con esta introducción, entonces sí, damos la palabra a la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores. Adelante. Gracias. Pues buenas tardes, un gusto estar de nuevo con Luisa Alcalde y platicar con ustedes de los programas integrales de bienestar. Hoy nos acompaña la responsable del programa de la pensión de adultos mayores, la compañera Ariadna Montiel, y ella nos va a platicar cómo vamos justo con este programa. Yo quisiera hacer un recuento, voy a tomarme unos minutitos para platicarles de dónde nace este programa. Y quisiera hacer un recordatorio porque a veces tenemos una memoria de corto plazo. Y quisiera comentarles cómo nació este programa. Primero quisiera platicarles que este programa surge en 2001, cuando el licenciado Andrés Manuel López Obrador era jefe, era quien estaba rigiendo la Ciudad de México. Y en ese sentido nace este programa, nace
como 70 y más, y de lo que cubría justo era la salud para adultos mayores y un apoyo también alimentario. Y fue muy criticado por el entonces jefe federal, y en 2007 el mismo gobierno federal retoma este programa en 2007, que había sido un éxito en la Ciudad de México, pues lo retoman y nace primero como el programa 70 y más. ¿Qué me gustaría platicar? Y comentarles, ya lo comentó la secretaria Luisa Alcalde y lo coloca muy bien en 4 puntos. La primera es, ¿qué era anteriormente este programa de adultos mayores que ya estaba? ¿Y qué es el nuevo programa de adultos mayores? El programa de adultos mayores que estaba, así lo recibimos nosotros de parte del gobierno federal, era un programa de 65 y más, así era conocido. Había una prioridad a quienes vivían en zonas con mayor pobreza. Significaba que no era universal, no era para todos los que tuvieran 65 años. Y excluía a quienes ya tenían otra pensión, ISSSTE, IMSS, DENA, CFE, o sea, no entraban los pensionados. Y excluyente a otros programas. ¿Qué significa? Significa que si ya tenían este apoyo, este programa de 65 y más, no podían participar en otro programa de política social en ese tiempo. Y recibían ellos 1,160 pesos de manera bimestral. Tenían un padrón, que es el cual recibimos, de 4.3 millones, y decirles también claramente que era un apoyo condicionado. Normalmente en los lugares se les repetía, se les decía que si no llegaba determinado gobierno, se iba a acabar este programa y este apoyo. ¿Cuáles son las diferencias o los cambios ahora? Las diferencias son, y ayer lo mencionaba también el coordinador, por justicia social hay una distinción en los territorios indígenas. En los territorios indígenas es de 65 años y es para todos los que viven en ese espacio y que está determinado como territorio indígena. Y en los territorios que no son indígenas es de 68 años y es para todas y para todos. No excluye de otros programas y eso lo podemos ver claramente, y voy a poner un ejemplo desde la Secretaría de Bienestar. Tenemos a personas que están en el programa Sembrando Vida, que también son adultos mayores, pero también participan en el programa Sembrando Vida. Entonces, no es excluyente. Y comentarles, y esto lo decía el presidente a lo largo de las asambleas, que iba a subir a más en ese sentido de lo que ya se tenía, más de 2,000 pesos. Pues esa es una realidad, es un hecho, porque en 2018 nosotros empezamos con una pensión bimestral de 2,550 pesos. Para enero, febrero, el primer bimestre de 2020 es de 2,620. Esto es lo que es ya la pensión. De los 4.3 millones en el padrón que se tiene, como es universal, hoy hay más de 8 millones y son sujetos de derechos, no son beneficiarios. Y es un derecho universal para todas y todos los mexicanos. Por eso también entran las personas que ya tienen una pensión. Le damos a la siguiente. Gracias. Y esta es una semilla que fue sembrada por quien es ahora el presidente de la República y que ahora es un árbol que cubre a todos los adultos mayores del país. ¿Y por qué decimos esto? Porque afortunadamente esto ya quedó en la Constitución, no es un programa que se vaya a quitar. Y es un derecho, y es un derecho para todas las mexicanas y todos los mexicanos que tienen en zona indígena más de 65 años o en zona que es no indígena es 68 años. Volviéndolo un derecho, quiere decir que se queda cimentado dentro de este periodo, de este tiempo, de este sexenio, pero que no se va a quitar. Pues con esto, gracias. Y le pediríamos a la compañera Ariadna. Adelante.
Buenas tardes a los medios de comunicación que nos acompañan esta tarde y también a todos los ciudadanos que nos siguen a través de las redes sociales y en las retransmisiones de esta conferencia. Adelante. Pues el día de hoy vamos a presentar los avances que llevamos en la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores y bueno, decirles, si me ayudan con la siguiente. Gracias. La pensión, como ya lo comentó nuestra secretaria, es una pensión de carácter universal a partir de los 68 años. ¿Qué significa que sea universal? Pues que es para todos. De tal manera que en esta pensión no hay una exclusión ni una inclusión por pobreza, es para todos, ricos y pobres que vivan en el campo o la ciudad. Y en el caso de la población indígena y afromexicana será a partir de los 65 años. 8 millones de estos adultos mayores ya gozan de su pensión y 4.5 millones son mujeres y 3.5 millones son hombres. 1.800.000 adultos mayores de este universo de 8 millones viven en pobreza. Y desgraciadamente nuestra población indígena está en este grupo que está en pobreza y asciende a 800.000 indígenas que atiende este programa. Derivado de la desigualdad histórica que viven nuestros pueblos indígenas, tenemos una diferencia en la universalidad y en el caso de esta población la adelantamos a 65 años. Ese es el contexto del programa. Ha habido una evolución fundamental que llega a la universalidad y es un programa que por ello combate las desigualdades y trata de manera homogénea a los adultos mayores. Este es un reconocimiento a su trabajo y a su esfuerzo para construir la patria que hoy tenemos. Adelante. ¿En qué hemos trabajado todo este tiempo en el que estamos en este gobierno de la Cuarta Transformación? Bueno, en generar los apoyos, entregar los pagos de las pensiones a los adultos mayores. Estamos llegando a cerca de 4.7 millones de adultos mayores que cobran a través de una tarjeta bancaria y 3.3 millones que cobran a través de un operativo de pago. Es decir, se lleva el dinero en efectivo a las comunidades o se entrega un giro telegráfico que los adultos mayores cobran en las sucursales de Telecom. De tal manera que estamos llegando a atender 8 millones de adultos mayores. Para este bimestre, marzo-abril y el adelanto que se decidió mayo-junio, hemos hecho una inversión social de 42,000 millones de pesos. Y decir 42,000 millones de pesos en el trabajo del gobierno federal, pues parecería sencillo. Pero ahora vamos a hablar de lo importante que fue la decisión del señor presidente de adelantar un bimestre en el pago a los adultos mayores. Adelante. Se generó una estrategia de apoyo a la economía familiar conforme la entrega de la pensión para el bienestar de adultos mayores fue adelantada. Decir que la Secretaría de Hacienda nos transfirió 42,000 millones de pesos de manera emergente. Aquí quiero hacer un agradecimiento al secretario de Hacienda y a la subsecretaria de Egresos porque transferir estos recursos parece sencillo. Pero este gobierno tenía prisa por entregarle los recursos a los adultos mayores ante la situación de emergencia sanitaria que vivimos. De tal manera que a través de este adelanto para mayo y junio entregamos a los adultos mayores 4 meses en un solo pago que ascendió a 5,240 pesos. Eso nos ha permitido también hacer los depósitos bancarios. Este universo global de recursos incluye los depósitos bancarios y el pago en efectivo. Aquí colocamos las dos maneras de ubicar en el estado de cuenta sus dispersiones, porque algunos adultos mayores estaban confundidos y pensaban que la transferencia diría 5,240, pero son dos transferencias, una de marzo
10 y otra de marzo 23, y eso permite que ellos puedan diferenciar sus dos pagos. En suma, son 5,240 y por eso en esta presentación colocamos cómo pueden ellos detectarlo o estudiarlo en su estado de cuenta. Adelante. Nosotros, en el marco de la emergencia sanitaria, generamos acciones ante esta situación y generamos nuestro operativo de pago. Quienes reciben su pensión a través de una transferencia bancaria, nosotros generamos el trabajo administrativo financiero para que llegue el depósito. Pero el reto era entregar los recursos en medio de la emergencia sanitaria y bueno, establecimos y respetamos las medidas que estableció la Jornada Nacional de Sana Distancia en la que aún nos encontramos. Uno de estos retos fundamentales fue ajustar el tiempo de entrega. Comentarles que este operativo de pago se realiza en 10,000 localidades del país, pero van a esos puntos de 80,000 localidades. Este esfuerzo en tiempos regulares se realiza a lo largo de un mes, pero teníamos el reto de llevar el doble de los recursos y de realizarlo en la mitad del tiempo. Entonces, nosotros tuvimos que generar todas las estrategias operativas y pedir el auxilio de todos nuestros compañeros y compañeras del gobierno federal para apoyarnos en esta gran tarea. Se volvió para el gobierno federal una cruzada a favor de los adultos mayores y de verdad estamos muy agradecidos por ese apoyo. ¿Cómo realizamos estos pagos? El pago bancarizado, como ya lo comenté, el 10 de marzo cayó el primer pago, que era marzo-abril, y el 23 de marzo el siguiente adelanto de mayo-junio. Y el operativo de pago inició el 23 de marzo y concluyó el día 10 de abril. Es decir, compactamos el tiempo, esa fue la instrucción del señor presidente. ¿Para qué? Para que estos apoyos llegaran antes de que entrara la fase 3 de la emergencia sanitaria. Porque el mayor cuidado que deberíamos tener era sobre el grupo de adultos mayores, porque son los grupos vulnerables ante esta enfermedad, ante esta pandemia. Entonces teníamos muchos retos, insisto, hacerlo en la mitad del tiempo, llevar el doble de dinero y con la sana distancia. Derivado de ello, en la implementación del operativo, decidimos hacer las entregas casa por casa. Eso fue un reto aún mayúsculo porque pues teníamos menos tiempo, teníamos que hacer muchas cosas y decir que este es un operativo, tanto nuestra experiencia administrativa como personal, sin precedentes por el esfuerzo de todas las dependencias que estuvieron involucradas. Así que establecimos este centro de coordinación operativa a cargo de nuestra señora secretaria, que nos brindó todo el apoyo y toda la cobertura institucional para poder realizar esta tarea. Adelante. Aquí pues tenemos dos fotos que quiero relatarlas. Los servidores de la nación son los compañeros, el personal de bienestar que nos apoya en la entrega de los programas y bueno, a caminar con el apoyo de la Guardia Nacional, porque llevábamos los recursos en efectivo, con la gente del Banco del Bienestar o de Telégrafos de México, que nos apoya en la entrega de los recursos. Los recursos, nosotros tenemos una frase en Bienestar, se entregan por cielo, mar y tierra, pero se entregan. Y aquí en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, pues pagamos en la aleta de la avioneta y los adultos mayores llegan, se forman, ahí se desciende, se entregan los recursos y vuelve la avioneta a salir para entregar en otras comunidades. Así se entrega, así se hace de manera regular, pero este operativo requirió de mucho más apoyo de las instituciones federales. Adelante. Bueno, este fue nuestro centro de operación. Esta lámina en honor a la verdad la trajimos porque queremos agradecerle a todas las instituciones que estuvieron acompañándonos. Primero que nada, la Coordinación General de Programas de Desarrollo, el compañero Gabriel García, que coordina a nuestros compañeros delegados de programas en los estados, a quien también les tenemos mucho agradecimiento porque
pues casi que no dormimos 24 horas todos y ellos coordinando todo el operativo en campo, nuestros compañeros servidores de la Nación y personal de bienestar que participa en la operación, como dice el señor presidente, quienes estaban en una actividad no prioritaria participaron para que este operativo se llevara a cabo. Lugar preponderante en este agradecimiento a las fuerzas federales, a la Secretaría de Seguridad Pública, especialmente a la Guardia Nacional, que nos apoyó en el resguardo, vigilancia, acompañamiento en la entrega del pago. También pues, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, la Sedena, la Marina, obviamente nuestras liquidadoras, el Banco del Bienestar y Telégrafos de México, que todos en conjunto nos ayudaron. La SEP nos prestó las escuelas, Sedena y Marina en el acompañamiento también. El señor secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, nos destinó un personal que estuvo con nosotros 24 horas en el cuidado de los bancos, en el cuidado de las personas y pudimos entrar y salir de este operativo con buenas cuentas. También nos apoyaron otros programas, Sembrando Vida dentro de la propia Secretaría, el personal de Sembrando Vida andaba de choferes de nuestros compañeros para llevarlos a los lugares más lejanos donde se entregó los recursos. Cuando hacemos operativos y convocatorias, los adultos mayores bajan, pero cuando había que ir a sus casas necesitábamos un apoyo logístico mucho más grande. Y los compañeros de Sembrando Vida, los técnicos, todos nos ayudaron y también nos ayudó Pemex, nos prestó vehículos, también nos ayudó la CFE, también nos prestó vehículos, Segalmex nos prestó también vehículos y personal para poder lograr este operativo. Así que un agradecimiento muy grande a todas las instituciones y sus titulares por este apoyo que nos brindaron para entregar estos recursos a los adultos mayores. Adelante. Como ya lo comentó nuestra señora secretaria, en medio de esta pandemia pasó y sucedió algo extraordinario para nosotros, quienes participamos de la pensión para el bienestar de adultos mayores. Antes de la emergencia, declarar la emergencia, estaba en discusión en el Congreso de la Unión la reforma constitucional enviada por el señor presidente al Congreso para elevar a derecho constitucional esta pensión. Los congresos locales sesionaron una vez aprobada por la Cámara de Diputados y Senadores y sesionaron muchos de ellos virtualmente, pero siguieron sesionando para pasar esta iniciativa que hoy ya entró en vigor a partir del fin de semana pasado, después de su publicación en el Diario Oficial, y esta pensión ya es un derecho. De hoy en adelante, nuestros entonces beneficiarios pasarán a ser denominados derechohabientes, porque directamente recibirán su garantía de su derecho y será la obligación del Estado mexicano cumplirlo. Y voy a permitir leerme el texto constitucional que dice así: las personas mayores de 68 años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva. En los términos que fije la ley, tenemos que seguir trabajando en las leyes reglamentarias. En el caso de las y los indígenas y las y los afromexicanos, esta prestación se otorgará a partir de los 65 años de edad. Incorpora el texto constitucional a los afromexicanos y ahí también vamos a trabajar. Ya los contemplábamos porque, aunque no lo dijera la Constitución, nosotros lo tenemos en la convicción de que los pueblos originarios se componen también de los afromexicanos. De tal manera que en esta pandemia hay buenas noticias. Los adultos mayores tienen consagrados el derecho de su pensión en nuestra Constitución. Pues eso es cuanto por lo que hace a la pensión para el bienestar de adultos mayores y agradecidos por tener la oportunidad de servir a la nación en esta noble tarea. Gracias. Muchísimas gracias, subsecretaria Ariadna Montiel. Y antes de dar paso a las preguntas de los medios de comunicación, vamos a compartir con ustedes un video. Adelante.